En Al Día Noticias establecemos comunicación con José Ignacio Murcia Gallego. Él es un analista económico porque pues hay noticias que queremos analizar con él, el comportamiento del dólar, por ejemplo, el impacto que esto tiene en la economía colombiana y también pues está el país debatiendo una nueva reforma tributaria. José Ignacio, bienvenido al Día Noticias, emisora punto cinco. Buenos días, John Didier, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Hay una crisis de liderazgo en la política económica del gobierno de Gustavo Petro. El dólar podría cerrar el año por encima de los 5.000 pesos. Usted ha hecho esta afirmación. ¿Cuáles son los fundamentos, los argumentos para decir que hay una crisis de liderazgo en la política económica del gobierno de Gustavo Petro? Pues digamos, hay una crisis de liderazgo en cuanto a en que la comunicación del gobierno entre los ministerios ha venido, digamos, siendo un poco interrumpida. Sin embargo, pues vamos viendo que poco a poco se va ajustando. Sin embargo, pues lo que uno esperaría o que lo que el mercado esperaría sobre todo es que existieran unos lineamientos mucho más claros en cuanto a las políticas económicas que se van a trazar. Hablamos de hidrocarburos, hablamos de las sobretasas a las exportaciones, hablamos, por ejemplo, de el liderazgo de Ecopetrol, hablamos, por ejemplo, de, bueno, varios temas que se han venido presentando. Sin embargo, pues vemos que poco a poco también a través de las redes sociales el presidente ha venido haciendo algunas afirmaciones que indirecta o directamente le empiezan a pegar al mercado del peso dólar específicamente y pues al mercado accionario como tal y al de los bonos pues por el riesgo país en general. Correcto. Usted dice que falta liderazgo. ¿Y no será que esa es la política del gobierno que quiere hacer unas cosas, pero que de frente no las entra a hacer, sino que va con cautela para saber cómo finalmente va a ejecutar lo que quiere hacer? ¿O usted cree que hay de pronto desconocimiento, no se sabe para dónde va, o sí sabe para dónde va, pero no lo quiere decir? ¿Cómo analiza usted todo este asunto? Yo veo que, pues digamos, eso ya pues es un terreno de política como tal, no es como un terreno económico. Ujú. Sin embargo, pues lo que uno le daría la impresión es que pues existen unas ideas y un plan y unos planes de gobierno, unas promesas que se Mm. hicieron en campaña, que si uno se pone a sumarlas linealmente, suman más o menos 118 billones de pesos, sí, entre 100 y 118 billones de pesos, todos los programas que se anunciaron en campaña, tal cual se anunciaron en campaña. Pero, pues digamos que hoy eh, digamos, el gobierno se está enfrentando un poco a la realidad y es que los recaudos tributarios de Colombia son muy inferiores a los que, digamos, se necesitarían para cumplir con todos estos planes sociales que se propusieron en principio. Entonces, pues diría uno que están buscando ajustar de alguna forma, digamos, el plan de gobierno o, digamos, las promesas de campaña un poco a lo que es la realidad y pues eso requiere unos ajustes importantes debido pues al sobredimensionamiento que hubo desde un principio en la política, digamos, en las promesas de campaña que hubo. Si se cumplieran, eso quiere decir, si se cumplieran todas las promesas que se hicieron en campaña en cuanto a programas sociales, por ejemplo, e inversión, por ejemplo, el metro del Caribe que atraviesa el país o el tren, ¿todo eso suma 108 billones de pesos? Sí, señor. 108 billones de pesos. Luego, entonces, no se podría dejar de producir hidrocarburos, petróleo, las exportaciones, que es una fuente importante de ingresos para el país, o se De acuerdo. podrían cumplir todos esos programas dejando de producir petróleo. No creo que se puedan llegar a cumplir así las cosas como están, porque, perdón, el 30%, del 30 al 40% de nuestros ingresos nacionales dependen del sector petrolero en este momento de la historia. Con una subida de los precios del petróleo, con una crisis energética internacional, perdón, Sí. con una crisis energética internacional, yo creo que pues existe un desafío
importante, que es pues abastecer de más petróleo al mundo, eh, cuando hoy Estados Unidos está demandando petróleo, digamos, en grandes cantidades por también su política interna, cuando el mundo pues está, digamos, yendo un poco hacia el otro lado, que es hacia el abastecimiento de insumos petroleros en general. Entonces yo creo que sin los ingresos petroleros hoy no podríamos Claro. cumplir con esas promesas, o sea, ni siquiera con los ingresos que tenemos actualmente, porque, digamos, estamos atravesando un momento en el que el gobierno está pidiendo una reforma tributaria de 25 billones de pesos y pues todos los analistas hemos analizado hemos visto, perdón, que pues puede ser bien contraproducente para la economía. Pues imagínense llegar a un nivel de recaudo de 100 billones adicionales. Claro, bueno, ya vamos a mirar lo que es la reforma tributaria, pero vamos entonces con el tema del dólar, que usted dice que el dólar podría cerrar el año por encima de los 5.000 pesos. Yo creo que podría ser en este mismo mes de noviembre, porque hemos estado bordeando ahí ese límite, esa barrera de los 5.000 pesos. Creíamos que eso era imposible de darse, pero miren, los hechos están demostrando que sí. ¿Por qué el dólar se revalúa frente a todas las monedas del mundo? Porque hay que decir también que no es un fenómeno particular de Colombia, ni porque Petro llegó a la presidencia, sino que eso está pasando en todos los países del mundo. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es por qué se acentúa más la devaluación en Colombia que en otro país. Pues digamos que con los clientes con los que trabajamos hemos conversado un poco sobre este tema y efectivamente no es no es, nunca los movimientos de la tasa de cambio son a través de una sola causa. Normalmente siempre son a través de una mezcla de factores que entran a jugar un papel en la devaluación. Hoy tenemos dos componentes grandes, uno que es el componente internacional y otro que es el componente nacional. Digamos que hoy en día lo que está pasando es que está tomando mucha fortaleza el dólar porque están saliendo muchas inversiones de activos riesgosos Mm. a través de la crisis internacional, de abastecimiento, a través de, en general, de la política de liquidez que tuvo la Fed durante todo el periodo de pandemia, que llenó de liquidez el mercado y que hoy está recogiendo esa liquidez un poco, y pues eso está llevando los activos de bolsa a un ajuste de precios. También el Banco Central Europeo, vemos que en el mundo está volviéndose a recoger un poco la liquidez que existía, y los movimientos de tasas de interés internacionales también pues llevan los capitales que están en países más riesgosos, como puede ser Colombia, o puede ser países emergentes como cualquiera de Latinoamérica, Mm. los llevan a países menos riesgosos como los Estados Unidos o como mercados europeos. Entonces, este movimiento que se llama Flight to Quality, pues genera unas salidas de capitales importantes de los países que tienen una percepción de riesgo adicional. Entonces, digamos que esa explicación de la devaluación que tenemos hoy es lo que está, digamos, impulsando, yo creo que en un 60% el movimiento de la tasa de cambio hoy. En un 40% pues está impactando los diferentes factores internos que pueden estar entrando a jugar, como lo puede ser la política económica del nuevo gobierno, la crisis digamos, fiscal que se tiene hoy. Tenemos un nivel de déficit fiscal pues importante, también debido a la subida del dólar porque se encarece la deuda externa. Vemos también el tema de política económica en cuanto al petróleo, que digamos, el mercado lo ve como un riesgo importante en cuanto a que no vamos a tener ingresos para poder pagar pues nuestra deuda. Vemos también el tema, por ejemplo, del liderazgo de Ecopetrol. Vemos también pues que digamos que normalmente el ministro de Hacienda tiene que salir a rectificar un poco las diferentes digamos, trinos o declaraciones que se toman desde otros ministerios, y pues eso en general genera una crisis, digamos, una incertidumbre
por parte del mercado, que empieza a ser mucho más prudente en sus inversiones. Sí, José Ignacio Murcia Gallego es el presidente de Balton Capital. Para ilustración de nuestros oyentes, ¿qué es Balton Capital? Balton Capital es una banca de inversión. Nosotros trabajamos en tres líneas de negocio. Buscamos recursos internacionales de inversión para proyectos específicos. Ujú. Compramos, vendemos compañías y hacemos consultoría especializada sobre todo en finanzas cuantitativas. En los Estados Unidos tenemos unos portafolios de inversión privados y tenemos una división de Family Office donde le asesoramos a nuestros clientes con altos niveles de capital en estrategias de mejor gestión financiera, tanto nacional como internacional. Entonces, no se mueven solo en el mundo del mercado de valores, las bolsas bursátiles, las acciones, sino también en bienes raíces. No solamente en bienes raíces, digamos que es una parte muy pequeña del portafolio, sobre todo, digamos, la mayor concentración de nuestro trabajo está en el mercado accionario y de capitales internacional. Ah, mercado bursátil, sí. Es decir, allí es donde se puede medir bien el aceite y la temperatura de cómo se está comportando la economía colombiana. La pregunta, señor presidente de Balton Capital, José Ignacio Murcia Gallego, es, ¿hay gente que se está llevando la plata en este momento de Colombia por esa incertidumbre en qué va a pasar con la economía en el país y finalmente qué es lo que va a hacer el gobierno colombiano? ¿Ya se puede decir que hay unos efectos directos? Sí, pues lamentablemente lo que hemos visto con nuestros clientes es que todos nos están empezando a pedir una diversificación geográfica, digamos, teniendo una como muestra un poco de la población a la cual asesoramos y con la cual estamos trabajando, pues ya están empezando a tener una diversificación importante. Diría uno que al menos un 30% de los recursos o de los patrimonios con que cuentan las familias en este momento los están movilizando a dólares, y pues si así lo hacen los locales, los internacionales deben estar más o menos por el mismo orden. Aunque pues cabe anotar que hay muchas inversiones que es difícil desinvertirlas. Es decir, es muy difícil vender, por ejemplo, una compañía muy grande cuando existen, digamos, diferentes temas. Entonces, pues normalmente este tipo de movimientos no es que se den de un día para otro, empiezan a darse cuando, digamos, los inversionistas empiezan a ver mucho más deterioro de la política económica. Diría uno que por lo menos en 2 años uno podría empezar a ver un movimiento fuerte de desinversiones, Ujú. digamos, si la política económica empieza a no ser, digamos, tan Atractiva. justa, digamos, atractiva, sí, Ujú. exacto, atractiva para la inversión en general. Pero yo creería que finalmente, digamos, también hay una perspectiva, y es que el gobierno ha empezado a reevaluar estas políticas, por lo menos la del petróleo, ha empezado como a reevaluarla un poco, pues también por un poco la presión del mercado. Eh, y pues hemos empezado a ver que han existido algunas declaraciones en donde pues se reevalúa que podamos tener nuevos contratos de exploración petrolera, donde se reevalúan los contratos que están actualmente pues vigentes, donde se reevalúan, digamos, muchos temas que en este caso pues podrían ser muy beneficiosos para la economía, y pues eso ha conducido a una revaluación. Eso yo creo que fue lo que condujo la revaluación de la semana pasada, a finales de la semana. Sin embargo, pues las últimas declaraciones del presidente y con el tema de Ecopetrol, pues empezó a existir esa presión alcista nuevamente ante la incertidumbre que puede generar la política económica de Colombia. Sí, es decir, ustedes que manejan la economía, que asesoran a inversionistas, se acuestan cada día, tanto ustedes como los inversionistas, pensando, ¿y mañana qué va a pasar? Sí, digamos que lo que uno esperaría es empezar a ver unas líneas gruesas de política económica, pero las líneas gruesas que uno ve de política económica hoy son digamos que uno no sabe muy bien para dónde ir porque hay mucho ajuste
de lo que se dijo en campaña a lo que hay hoy y lo que está pasando hoy. Entonces, digamos que esas líneas macro que se están dando, pues están sobre todo enfocadas en la presión fiscal y eso pues puede conducir al país digamos, a una presión de los mercados de capitales en general. José Ignacio, usted manifestó que muchos de los inversionistas están solicitando diversificar geográficamente los recursos, no dejarlos solo en Colombia. Pero si usted mira para el vecindario, todo el mundo tiene gobiernos de izquierda. Brasil acabó de elegir nuevamente a Luis Ignacio Lula da Silva. Solo 3 países en América del Sur están con gobiernos de derecha: Uruguay, Paraguay y Ecuador. De resto, todos son de izquierda. Y entonces, ¿para dónde se llevan la plata? Normalmente buscan estructuras en dólares o en euros. Eh, Cuando buscan estructuras en euros, normalmente los destinos de inversión usan como plataforma o Suiza o España, digamos los inversionistas en general, y cuando se usa de plataforma los dólares, pues alguna isla en el Caribe normalmente o en los Estados Unidos Ujú. buscan, digamos, hacer esa diversificación patrimonial. Sí, generó tranquilidad que finalmente el gobierno dijera que no le iba a poner impuesto a las divisas y a los inversionistas cuando fueran a sacar la plata. Sí, claro, pues al final, pues es muy inconveniente ese tipo de impuestos y se vuelve pues unas barreras de capitales que pues siempre hemos visto cómo terminan, por ejemplo, Argentina. Argentina hoy tiene unos tipos de cambio, tiene más o menos unos 3 o 4 tipos de cambio, uno para extranjeros, uno para nacionales, uno para exportaciones, uno para importaciones, y pues eso termina siendo inconveniente ese tipo de medidas, porque el mercado siempre va a encontrar su forma de operar y normalmente los mercados negros, pues Venezuela también pasa mucho, que terminan representando realmente lo que está pasando en la economía a pesar pues de las políticas económicas que se puedan dar. Sí, eso es absolutamente cierto. Y en estos 2 meses que tiene Gustavo Petro, allá va para 3, ¿cierto? Ya va Sí, para señor. 3 meses. El 7 de noviembre cumpliría 3 meses. En este Ujú. tiempo de corrido de esta administración, ¿ya hay medidas en firme que hayan afectado a las inversionistas o solo son posibilidades? Digamos que ya hay algunas medidas, sobre todo, por ejemplo, el recaudo tributario que podría empezar a encarecerse. Eh, hay algunas otras medidas en el sector petrolero, por ejemplo, el no descuento de las regalías que pueden impactar inversiones de una gran forma, y pues eso empieza a generar presión a las inversiones en general. Pero hasta el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en las últimas horas que podrían incrementarle los impuestos a las empresas petroleras si no le bajan el precio al combustible. Sí, pues digamos que el presidente Joe Biden eh, tiene una política muy clara también contra el cambio climático, y pues a pesar de las medidas que se tomen políticamente hablando, la economía se mueve a pesar de lo político, digámoslo así. Entonces, pues sí, pues pueden empezar a subir los impuestos a las compañías petroleras, pero finalmente el petróleo va a seguir estando a un precio porque la OPEP sigue presionando los mercados internacionales y digamos que normalmente este tipo de medidas lo que generan es más informalidad y menos inversión en los sectores específicos. Ujú. Entonces, digamos que si se le ponen más impuestos en cualquier país del mundo a cualquier sector económico, pues lo que se hace es desincentivar su producción. Sí. José Ignacio, dice el presidente que esta reforma es para que lo paguen los ricos. ¿No será que estaban establecidas muchos privilegios, muchas exenciones y ahora que los quieren poner a pagar impuestos, pues se quejan la gente de los gremios económicos, FENALCO, la ANDI? Usted, por ejemplo, está diciendo que los inversionistas van a preferir sacar su dinero de Colombia. ¿No será que es que no quieren pagar impuestos o cómo es el asunto? Yo creo que es una perspectiva un poco eh,
equivocada con respecto a la inversión en Colombia. O sea, nosotros en Colombia en general tenemos unos niveles de inversión muy bajos, a pesar pues de la, digamos, de tener una posición privilegiada en América Latina. Estamos tratando de tomar decisiones como las que toma Suecia o las que toma España, pero con un cuarto del PIB de estos países. Somos un país en pleno desarrollo económico, somos un país que en cuanto a finanzas internacionales y a economía internacional no tenemos los niveles de ingresos que tiene un país desarrollado, y eso, digamos que somos un país que requiere inversiones intensivas para apoyar su crecimiento económico. Entonces, pues digamos que se ha generado un poco una perspectiva que los inversionistas están nadando en dólares en Colombia y pues no es tal. Si uno cogiera, por ejemplo, toda la fortuna de los 4 o los 5 más ricos de Colombia, no alcanzaría ni para pagar 6 meses de gasto público. Entonces, digamos que la solución normalmente no está por tener unos niveles de imposición, digamos, taxativa más altos, sino generar políticas de desarrollo económico que hagan crecer ese recaudo tributario mediante el desarrollo económico y no mediante, pues digamos, afectando, digamos, la producción y la productividad de las inversiones para los inversionistas, que finalmente, pues con sus recursos son los que se están arriesgando a tener unos rendimientos o a no tenerlos y a desarrollar un modelo productivo específico. Sí. José Ignacio, ¿puede hablarnos de que hay en este momento contracción en la economía colombiana, que hay un retroceso, que vamos hacia atrás? Yo creería que empezamos a ver alguna contracción, pero pues no responde únicamente a estos factores políticos que estamos hablando. Digamos que estos factores políticos empiezan a afectar, pero no empiezan a afectar tan rápido como lo estamos viendo. Sobre todo esta desaceleración, podríamos decirlo, ¿Mm? no contracción como tal todavía, pero sí desaceleración. Es decir, estamos creciendo, pero no estamos creciendo como crecimos desde hace un año. Pero pues uno ve que sobre todo es por la subida de tasas de interés, porque empezó a haber una crisis internacional, digamos que no son factores directamente relacionados a la política hoy, sino sobre todo son, digamos, eh, factores de ciclo económico en general, en los que pues debe haber una contracción después de un crecimiento como el que tuvimos el año pasado. Ahora, los niveles de inflación descontrolados un poco, que es los que estamos teniendo en Colombia hoy, es lo que tocaría revisar, que normalmente se suceden por política monetaria. Pero entonces yo creería que los factores de desaceleración hoy sí estamos empezando una desaceleración, pero se debe sobre todo pues, a la subida importante de las tasas de interés y pues digamos al ciclo económico, responde más al ciclo económico que a las decisiones políticas hoy en día como estamos. Claro que pues si a eso le sumamos ese 15% que es, digamos, oportunidades de inversión que no está tomando el mercado colombiano y más bien está buscando otro tipo de destinos para inversión, pues eso evidentemente también ayuda a este tipo de fenómeno. José Ignacio, ¿y eso no contradice cifras recientes que ha entregado el DAN en cuanto a crecimiento de la economía? De hecho, estamos creciendo más que Estados Unidos, es la economía que más crece en el continente, están recuperando los puestos de empleo, ahí salió la cifra del DAN en las últimas horas y sigue la recuperación de las cifras de empleo, sigue bajando el desempleo. Entonces, ¿cómo uno habla de desaceleración? Y perdone, usted por favor nos entrega los argumentos o nos explica cómo hablar de desaceleración si el DAN está diciendo que estamos creciendo y que se están recuperando los empleos. El crecimiento económico no se mide en empleos, se mide en crecimiento económico del PIB. A pesar de pues, estar creciendo más de lo que está creciendo Estados Unidos, si uno deflacta esos datos por inflación, la diferencia entre inflación y crecimiento no es tan alta aquí como allá. Entonces, aunque también Estados Unidos está atravesando un momento, digamos, un ciclo económico, digamos, de más contracción que expansión. Y nosotros somos una economía muy pequeña que sí crecimos
el año pasado y este año todavía estamos creciendo mucho. Sin embargo, pues los niveles de inflación son muy altos pues para los niveles de crecimiento que tenemos hoy. Ujú. Ahora sí, su análisis de la reforma tributaria. ¿Qué tiene esta reforma tributaria? ¿Por qué sería inconveniente o por qué es acertada? Porque cada 2 años nos tienen que tramitar una reforma tributaria en el Congreso. Yo creo que sobre todo porque ha faltado un poco de esto que estábamos conversando hace un momento, que orientar el recaudo tributario al desarrollo económico y a la generación de ingresos de los colombianos en general, y no ha habido una política en ese sentido. Sobre todo es una política restrictiva que, digamos, supone que los ricos están escondiendo plata y responde a que todos estamos diciendo mentiras en la declaración de impuestos. Entonces, pues normalmente tienden a generar algunas políticas en donde son, digamos, políticas sobre todo restrictivas a nivel taxativo y no políticas que promueven el desarrollo económico. Por eso se tienen que generar cada 2 años, perdón, y además se generan políticas que empiezan a afectar pues la inversión, que es lo que finalmente hace crecer cualquier economía. Entonces, ¿esta reforma tributaria terminará afectando a los más pobres? Eh, pues quisiera uno que no los afectara, pero cuando uno afecta a la persona que está invirtiendo, uno afecta a la persona que está generando empleo. Y si uno Mm. afecta a la persona que está generando empleo, uno afecta finalmente al que recibe el empleo y tiene ese movimiento social a través de sus ingresos laborales. Entonces, pues sí puede empezar a afectar, no en el corto plazo, claramente, pero sí puede empezar a afectar digamos, a la base de la pirámide social, por decirlo de alguna forma. Y todo porque quieren aumentar los impuestos que deben pagar los que más tienen. Sí, y no es los que más tiene, o sea, sí es los que más tienen, sino los que más invierten hoy en Colombia. Digamos que deben existir mayores alternativas Ujú. para hacer esa redistribución de la que está hablando el gobierno hoy. Yo creo que el espíritu de las políticas del presidente hoy tienen una validez importante. O Ujú. sea, por ejemplo, si uno habla de cambio climático, si uno habla del impacto del cambio climático en el mundo, pues es evidente que se requieren unas medidas, es evidente que se requiere una transición energética, es evidente que se requieren algunas medidas en ese sentido. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es desde la restricción, es decir, desde la limitación de la oferta, sino desde el crecimiento de la demanda. Por ejemplo, generar algunos alivios tributarios para la compra de paneles solares Ujú. o alivios tributarios para la compra de vehículos eléctricos o políticas más de incentivo a la demanda de bienes pues, que bajen la huella de carbono de, digamos, la persona promedio en Colombia. Entonces, pues digamos que el espíritu en ese sentido de la reforma es un poquito restrictivo en cuanto a la oferta y no está también orientando un poco la demanda y el consumo a bienes o a servicios que tengan un menor impacto en huella de carbono o un menor impacto en inequidad o en redistribución. Entonces, pues ahí yo creo que deberían estar orientadas las políticas más al desarrollo de la demanda que al impedimento o a la restricción de la oferta. José Ignacio, pero también dicen que Colombia es uno de los países que menos tributa. De acuerdo a la OCDE. Pero si nosotros nos ponemos a medirnos con la OCDE, nos tocaría medir también nuestro PIB contra la OCDE. Nuestro PIB contra la OCDE es uno de los menores, digamos, de los menores ingresos que tenemos por país. Entonces, es como si yo soy, pues no tengo unos ingresos tan altos y me pongo a vivir una vida de una persona de ingresos muy altos. Ujú. Pues va a afectar mi bolsillo finalmente porque no voy a tener el mismo ritmo de crecimiento y no voy a tener la misma resiliencia
económica que va a tener una persona que tiene más ingresos. Entonces, todo tiene que ser proporcional según al PIB, al Producto Interno Bruto, que es lo que marca la riqueza de un país. Sí, digamos que lo que uno debería empezar a promover es que ese PIB crezca, porque la inequidad, digamos, la redistribución y la inequidad se dan sobre todo porque no hay tanto dinero en la economía. Ahora, hay barreras de competencia para sectores específicos que están generando hoy ese tipo de inequidades. Por ejemplo, las barreras al sector financiero para generar, por ejemplo, una institución financiera. Si empezamos a tener una mayor competencia en el sector financiero, como la que empezamos a tener ya, pues empezamos a tener ingresos suficientes para generar emprendimientos o para hacer crecimiento económico en general en el país. Pero digamos que hay barreras en la política económica y en los sectores económicos que no permiten un movimiento, digamos, tan libre y un crecimiento pues más importante del que podremos tener hoy. Claro. Bueno, pues queremos agradecerle a José Ignacio Murcia Gallego, analista económico y también presidente de Baltol Capital, quien ha hecho un análisis de la situación económica del país a través de Al Día Noticias. José Ignacio, que pase muy buen día. Muchas gracias, Lidia. Muchas Lo gracias. mismo. Ahí está entonces el dólar podría cerrar el año por encima de los 5.000 pesos, señala José Ignacio Murcia. Hay una crisis de liderazgo en la política económica del gobierno de Gustavo Petro. Preocupados por el presente y futuro económico de Colombia, nuevas voces se alzan para emitir opiniones técnicas y con argumentos que merecen ser escuchadas. Por eso las traemos aquí a los micrófonos de Al Día Noticias. La pérdida de la confianza de los inversionistas en el futuro económico de Colombia es una muestra de que no hay una línea clara que defina el desarrollo de proyectos. Por eso el presidente de Balton Capital hace este análisis para todos nuestros seguidores. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. En Al Día Noticias, análisis con profundidad. Al Día Noticias con JohnDidier.com.